Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos la suerte de que Borja Barrero Ponce nos va a hacer una charla sobre la navegación sostenible. Ya ha empezado. Fundamentalmente, él es ingeniero naval, diseñador de embarcaciones y trabaja como inspector de buques. Tiene un amplio conocimiento de la navegación y ha hecho una gran apuesta por las nuevas técnicas, los nuevos medios de navegación, ya sea a nivel de energía eléctrica y a nivel de velas también, la propulsión de velas, y él nos lo explicará ahora todo con más detenimiento. Le doy paso a vos. Hola, buenas noches a todos. Voy a extender un poquito lo que haya dicho dando matices. Soy ingeniero técnico naval y soy arquitecto naval por la Universidad de Southampton y marino mercante. Entonces, mi carrera profesional empezó como alumno en barcos, siguió con el paro durante 2 años en la crisis española y de ahí tuve la suerte de conocer a mi compañero con el que iniciamos la labor de diseñar embarcaciones eléctricas. Pedí un buen jefe y me tocó un buen jefe, pero no me pudo pagar en 2 años. Pero era muy buen jefe. Y de ahí tuve la gran suerte de que la Marina rusa me contratara y me fuera a trabajar con ellos durante 4 años, estando encargado del proyecto de eficiencia energética de la flota comercial rusa de petroleros, granileros y bueno, todos el grupo Soft Control. Entonces, hemos iniciado la presentación con esta foto porque empezamos este proyecto en 2009. Estamos en 10 años, una década. Y en esa década, pues, del asombro, bueno, de la perplejidad de conocer las tecnologías que existían en el mundo de la eficiencia energética, de la propulsión, de las velas, a de repente estamparte con lo que es la opinión pública. Fue un gran impacto, ¿no? Tú aprendes, estudias, calculas, comprendes, quieres enseñarlo después y las opiniones normalmente, bueno, yo mismo tengo el problema, cada vez que me vienen ahora en mi nuevo trabajo a ofertarme sistemas de ahorro de combustible inyectando agua en los cilindros, me quedo mirando siempre así un poco extrañado, digo, ¿de qué me está hablando esta persona? Entonces vamos a romper esa inercia con una broma, ¿no? Chispita, le llamamos al barco cuando queremos hacer gracias del tema, y Altair híbrida, energía híbrida, es como le hemos bautizado ahora ya legalmente después de que el proyecto fuera aprobado por Marina Mercante. Entonces, inicialmente, aunque seguramente voy a cometer todos los fallos que se cometen cuando uno hace una presentación, así a desde os quiero poner inicialmente lo que fue... No, esta es Seaborn, en inglés es Launched, cuando por primera vez botas un barco. Seaborn es, pues eso, botado al mar. Esta es la primera navegación, después de 7 años de proyecto, yendo desde Hondarribia a San Sebastián, a pasar el primer verano aislados de las tomas eléctricas. Para vivir en la bahía de San Sebastián, donde tenemos un fondeo, hemos estado viviendo ahí toda la vida con este barco, y esta era la primera vez que íbamos a de verdad vivir sin una sola fuente de combustible que no fuera el sol y el viento. Lo podéis ver, está todo lleno de cables, está todo de aquella manera, pero fue un momento muy especial para nosotros. De hecho, mi padre estaba navegando, ahí nos estamos gritando, está navegando en otra embarcación al lado y estamos haciendo toma de medidas de velocidad. Eso que habéis visto en el eje, es, no sé si os habéis fijado, era un metroquilato. Ahí dentro hay un sensor de medición de par, que es el que mide la fuerza que el motor transmite al mar y que el mar coge. Porque no es la fuerza que tú le des al motor, es la fuerza que alguien da al mar en forma de impulso. Se difumina la energía, como un Ferrari en la montaña de barro. Tienes ahora los coches modernos, tienen la alarma esa de patinamiento, ¿no? Bien, los barcos no la tienen todavía. Entonces, los conocimientos que extraje de la Marina rusa fueron, bueno, no, antes de aquello ya habíamos aplicado esto. Ya habíamos aplicado la medición de eficiencia en el par. Hicimos una primera navegación con el motor de combustión, vinimos al Museo de Bilbao
velocidades, y luego volvimos con el motor de combustión para comparar aquella nube de datos, que si fueron 3 millones de datos en diferentes gráficas, para compararlo con la eficiencia de la propulsión eléctrica. Así que como introducción ahora paso al chaparrón. Espero que no sea muy duro, porque como bien decía la charla es sobre energías marinas y ciencias del mar, digamos. Aunque sea una presentación hecha antaño para la primera empresa que creamos, olvidaros, ¿vale? No queremos vender nada, yo no quiero ya vender nada, ahora solo me gusta compartir y disfrutar. Es una comparativa que nos pidió el gobierno vasco de Guipúzcoa para mostrar las ventajas y desventajas de la propulsión eléctrica respecto a los motores de combustión interna. El avance tecnológico. No sé si conocéis estas curvas, son las curvas S, curvas de evolución de una tecnología suplantada sobre la siguiente. Esta es muy interesante, porque aquí podéis ver los primeros barcos de vela, cómo fueron desarrollándose los clippers. Al mismo tiempo ya estaban los barcos de remo, que se fueron desarrollando con mayor desarrollo la hélice de Arquímedes. Las primeras hélices eran hasta un tornillo largo. De ahí, poco a poco, el diseño de hélices fue mejorando, llegó el barco de acero, no me acuerdo muy bien de qué era, y por fin los barcos de vapor, pero para entonces ya estaba ocurriendo el desarrollo de la patente del diésel hasta los barcos que conocéis hoy en día. ¿Bien? La siguiente S, que viene más o menos de aquí, 1800 algo, ahora lo vais a ver, la siguiente S serían para todo el planeta los sistemas de propulsión eléctrica. No quiere decir que vayan a ser alimentados con baterías. Pues esto sí que es interesante pegarle un repaso, ¿no? 1821, el primer motor eléctrico de C, ¿vale? Pequeñas embarcaciones de 1 horsepower. Esto me recuerda a mi abuelo, que fue uno de los primeros en meter un motor de coche en un cayuco en San Sebastián. Obviamente se hundió. Isaac Peral, en 1885. Dos motores de 30 caballos. En este momento, para que comprendáis, mi velero tiene un motor de 11 kilovatios, que son más o menos 13,5 caballos. Este hombre tenía 4 veces más aquello, más o menos. Tesla, en 1892, aparece el motor de corriente alterna. Problema de los motores diésel, el cambio de marcha adelante a marcha atrás. ¿Dónde está? En Cartagena, ¿verdad? Sí. Sí. San Petersburgo, el primer buque tanque, con el detalle de las velas, el Vandal. Poseía 75 kilovatios. Motores de 75. Es difícil que hoy os quedéis con los órdenes de magnitud de la propulsión, pero bueno, algo ya, poquito a poco, luego os daremos unos casos prácticos. Y en cuanto apareció el primer motor diésel reversible, obviamente las tecnologías que implicaban, porque la densidad de combustible es innegable. La cantidad de energía que puedes tener en esta lata con gasoil o gasolina, para tener la misma cantidad de energía con plomo, tienes que tener unos buenos brazos. El litio un poquito menos, porque tiene mayor densidad energética, pero en este momento la densidad energética de los fueles líquidos es insuperable, salvo por el material nuclear. Buenos barcos eléctricos, ¿eh? Buenos barcos con propulsión eléctrica. Los acorazados, ¿cómo se llamaban? El Júpiter, el Tennessee, Colorado, New México, la clase Júpiter. Instalados en barcos de guerra. También os sonarán películas de submarinos con el... Bueno, sabéis, los submarinos llevan el sistema de propulsión eléctrica para la navegación silenciosa y porque aparte debajo del mar no puedes encender un motor, necesita aire para respirar. Si el motor coge el aire del submarino, pues la gente se queda sin aire. Aquí creo que era... No, en la siguiente diapositiva viene el kit de la cuestión. Pero aquí ya podéis ver que siempre que haya competencia se desarrollará mucho más rápido la tecnología en la que estén enfrentados. Los primeros rompehielos, con un sistema diésel eléctrico, y ya empezamos a hablar de capacidades, de potencias importantes, 9.000 caballos de potencia. Vale, sigue la Navy, con sus grupos diésel eléctricos, sistemas de turbinas.
Y aquí pues es la primera muerte de los sistemas de propulsión eléctrica, desaparecen de los buques mercantes, pero siguen manteniéndose en los cruceros de línea. La verdad que la propulsión eléctrica tiene una particularidad que aporta mayor maniobrabilidad. Por su entrega de par en las bajas revoluciones es un factor a tener en cuenta para este tipo de buques en particular. Y aquí es donde está, en la primera frase de arriba, la electrónica de potencia es el kit de la cuestión de los sistemas de propulsión eléctrica. El control infinitesimal de la energía que quieres entregar. Los convertidores basados en los tilistores. El desarrollo de esta tecnología es la que ha posibilitado, bueno, hasta ahora todos conocían los motores eléctricos que enchufas y giran algunas revoluciones, ellos mismos luego cambiarán a otras revoluciones cuando hayan terminado el proceso de arranque, pero eran revoluciones fijas. De hecho, ahora en los barcos mercantes, la nueva tendencia para ahorrar energía es que a todos aquellos ventiladores que antes tenías un ventilador de on-off, ahora le pongas un variador de frecuencia, que dentro tiene tilistores. Eso ahora mismo se está dando en todo el planeta, en todos los buques mercantes. A todo aquello que pueda regular su potencia, que antes era fija, instalarle un variador de frecuencia. Bombas de agua salada, bombas de agua dulce, todo aquello que os podáis imaginar. ABB, bueno, yo no sé si habéis visto los Azipod de ABB, pero es una de las máquinas desarrolladas de propulsión naval más preciosas que se puede decir que hay. Eso es, no sé, ¿conocéis los Azipods? ¿Os suena? Eso giran azimutalmente unas hélices, ¿vale? Y no sé si indicáis la potencia, no, Azipod, 1,5 megavatios de potencia. Ya, es que hay muchas veces que cuando hablas de la propulsión eléctrica, la primera frase que te suelen contestar es batidoras en los barcos. Y dices, ese es el desconocimiento que tenemos de una tecnología que es, como otras, tiene sus pros y sus cons, ¿vale? Estos son anecdotales, pero bueno, la verdad que cada vez estamos viendo más de esto en la industria, no este tipo exacto de turbina para generar electricidad, porque obviamente comprenderéis que si el barco está quieto y hay viento, vale, estoy recibiendo energía, pero si el barco se está moviendo, estoy generando viento aparente y estoy haciendo girar un molino, estoy usando mi motor a generar viento que luego meto de vuelta para mí. Es un poco incongruente, ¿no? Salvo que tengas 15 nudos de viento y tú navegues a 12, entonces tienes 25, esta es una parte. Este no sé si lo conocéis, el de las Olimpiadas de Sydney, del año 2000. Fue el primero que se hizo notar, obviamente porque fue en las Olimpiadas. No, yo esto me lo salto, que esto era publicidad. Fuera. Vale, conceptos del diseño de propulsores para barcos, ¿vale? Motores, esto básicamente es la curva de un motor de combustión, curva de entrega de par por revoluciones y la curva de eficiencia de una hélice o de entrega al mar como lo explico. Si esta es la fuerza que el motor de combustión podría estar entregando, esta es la energía que de verdad la hélice puede dar al mar. La diferencia entre este punto y este punto es energía que se desperdiciaría. ¿Vale? Este es el matching point para el que se diseñan las hélices para los barcos. Tú tienes un barco, dices qué velocidad quieres tener, cuando sabes la velocidad que quieres tener, sabes el flujo, el agua, cómo se va a mover, y entonces puedes empezar a pensar en qué hélice le instalas. ¿Qué pasa en los barcos? Que el siguiente parámetro delimitador de la elección de hélices es la distancia de la hélice respecto al casco. Tú ojalá pudieras poner la hélice todo lo grande que quisieras, pero no puedes, estás limitado por la distancia del casco. Entonces, en base a eso ya diseñas, eliges el motor que hay en el mercado. Ese suele ser el proceso. Esta parte teórica os la voy a ahorrar, pero si hay algo, la energía desperdiciada, la energía transmitida al mar, aquí. Vale, este es el QPC, coeficiente cuasi propulsivo.
Tú, si necesitas 10 unidades de fuerza para que un barco navegue a 6 nudos, la energía de motor que tienes que poner, normalmente el cálculo inicial que hacemos todos es doble. ¿Vale? Ese 50% es el rendimiento que tiene la hélice. Rendimiento, no es la hélice. Es el rendimiento que tiene el casco con la hélice y con los parámetros de cómo el agua llega a la hélice. 50%. Si tu barco necesita 10 kilovatios para navegar a 6 nudos, tendrás que poner un motor de 20 kilovatios. ¿Vale? Luego hay otro tema que sin conocer, la velocidad de casco. Los que naveguéis a vela, sabéis que cuando vais de ceñida estáis buscando una velocidad, ¿no? Que cada barco vuestro tiene una más o menos. Eso suele ser normalmente la raíz cuadrada de la eslora en la flotación multiplicado por un coeficiente, que es el 1,34 en menos. Es una regla estándar. ¿Vale? Esa velocidad es la velocidad que buscas cuando la energía es del viento, gratuita. Pero tú no diseñarías tu motor para conseguir esa velocidad por esto de aquí. Esto es una curva, se asemeja a una curva exponencial. La potencia que necesito para ir a 6,5 nudos, 6,3 kilovatios. La potencia que necesito para ir a 9 nudos, 34,8 kilovatios. ¿Vale? Entonces hay veces que la gente se compra una embarcación, le dice estos son los parámetros de diseño, esta es la velocidad, y otro dice, pero a mí me va a gustar ir a 2 nudos más. Tú vete a lo que quieras, que la cantidad de petróleo que vas a meter en tu tanque de fuel va a ser exponencialmente mayor. Entonces, normalmente en el shipping, en los buques de la marina mercante, se está hablando ahora del slow steaming. Slow steaming. Reducir. En el charter, cuando negocias con el que tienes que negociar para llevar una carga de aquí a allí, quiero que llegues ya. Y el otro no. Voy a ir en vez de a 14 nudos, voy a 12 nudos. Y mira, esto es lo que te voy a cobrar por lo que consumo. Vale, vale. Ok. El slow steaming. Reducir la velocidad de antaño a también por muchas otras consideraciones que están pasando, regulación de emisiones, impuestos, gravámenes, cosas que ahora nos puede comentar. A ver cómo yo explico esto. Creo que no está Chomin, es una pena que no esté Chomin, porque Chomin es ingeniero eléctrico, en lo poco que le he conocido. Entonces, el conocimiento que yo pueda tener con 36 años, comparado con el conocimiento que ustedes tengan de toda la vida, es ridículo. Desde el inicio que empezamos este proyecto, invitamos a todas las personas a que compartieran conocimiento, pero compartieran empáticamente y con ganas de colaborar y de ayudar y de enseñar, porque no va a haber futuro si no se aprende del pasado. Porque es verdad que los jóvenes quizás están siendo un poco ególatras y no escuchan a los padres y se creen que lo saben todo. También hay un dicho, ¿no?, que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, pero también cuando el maestro está preparado, el alumno aparece. Pues cuando ambos se fusionen y compartamos conocimientos, entonces imagínate, todo irá mucho mejor. Ahora habíamos pensado hacer un descanso, pero quizá quieren seguir. ¿Sí? Perfecto. A ver, estábamos en Tranquilo. Por eso he dicho, esa era la parte densa. Bueno, esto es básicamente como hacíamos, o cómo hemos hecho el proceso. Hemos estudiado a día de hoy 50 embarcaciones. 50 proyectos, de los que solo salieron 3. Pero los proyectos los hicimos igual, aunque nunca no se nos ocurría cobrar antes de hacer las cosas. Básicamente sacábamos las embarcaciones al puerto, o le decíamos al armador cuándo tenía la embarcación en el puerto, íbamos allí con nuestras reglas, los láseres, escaneábamos los barcos por la parte baja, por la obra viva, porque no nos fiábamos de que el motor que venía diseñado de origen fuera el motor que esa embarcación tuviera que tener en base a los cálculos de resistencia. Entonces, la verdad que el grupo que éramos muy buenos amigos y ingenieros navales, había como 7 o 8. Entonces, navegantes de regatas, de Santander, capitanes,
Entonces nos gustaba hacer esto además. Básicamente sabéis que la resistencia al avance de un velero, de un barco, es fricción y formación de olas. Es decir, levantar agua cuando avanzas hacia adelante. Esas son las dos fuerzas que se oponen al avance de un barco. Fricción por viscosidad y levantamiento de ola, si se puede decir así. Entonces, básicamente la fricción es la cantidad de superficie que se te moja del barco, multiplicada por los coeficientes, y la de la ola ya tiene otras ecuaciones, de momento no definidas, salvo por programas muy complejos, pero basadas en series de regresión. Es decir, comparas un montón de barcos similares y dices, bueno, pues este más o menos va a tener lo mismo. Muy importante las inclinaciones de la hélice, lo que os decía, las distancias de la hélice al casco, ¿de acuerdo? El paso de la hélice. Nosotros para este barco diseñamos nosotros mismos la hélice, contactamos con hélices y suministros navales de Barcelona. Con hélices y suministros navales de Barcelona, con la hija, no me acuerdo ahora su nombre, Carolina, cogió el relevo de su padre. Estuvimos allí sentados con ellos, ellos hacen las hélices de fundición. Nosotros diseñamos hélices, uno de ellos estudió en la Universidad de... ¿Cuál es la de Nantes? Bueno, la Universidad de Nantes en Francia es una de las más conocidas en el desarrollo de hélices. Él estaba estudiando allí y tenía la capacidad de usar softwares para diseñar la hélice más apropiada para el uso que tú quisieras dar. Entonces aprovechamos aquello, mandamos un modelo 3D a la empresa de Barcelona y nos hicieron nuestra hélice. Es un barco antiguo, Astilleros Lepanto, ya cerrado, el diseñador español Javier Visiers, y la verdad que una embarcación de las de antes, de las de cruzar los mares, ¿no? La gente que la ha navegado y que sabe de navegar dice que las formas finas de la proa y la popa y el lanzamiento de la proa para mares movidos le aporta una estabilidad que aporta una sensación de firmeza al cruzar las olas. Vamos a parar aquí este vídeo. Lo queríamos dejar para que se conociera que cuando se diseñaban barcos de madera antes ya venían elegidos los árboles, de donde se van a sacar las cuadernas. Hay algo que sí. Este es el proceso de modelizado, ¿no? Una vez que tienes las curvas, los datos que has cogido, vuelcas todo eso en internet y entonces viene la labor que de verdad es la del arquitecto naval, que es como la del escultor, que es la de diseñar las formas. El plano de formas de los barcos, que encima es una cosa que nunca tienen ustedes, nunca lo entregan con la embarcación, los planos de formas. Y es algo muy bonito y que ya te he dicho, nos solicitaban en los puertos, oye, ¿y eso ya nos podéis hacer a nosotros? Pues sí, más adelante sí. Estos son los programas en los que metes después el modelo que has diseñado, simulan, virtualizan el patrón de olas del Mediterráneo o del Mar del Norte o del Mar Pacífico. Luego tú le pones el tipo de altura de ola media que espera, o si quieres hacer un análisis de 10 estados de la mar, haces un análisis de 10 estados de la mar. Le marcas un punto fijo en el punto del timonel y otro punto donde está tu novia y te estudia las aceleraciones verticales que va a haber en ese momento, en ese lugar, y te da la probabilidad de que alguien se maree. Ese es sí. Y encima ese estudio, bueno, eso se saca de un estudio que se hizo sobre 150 alumnos que los metieron en unos barcos, los marearon a todos vivos y en base a eso comparas ese estudio. También es muy importante las aceleraciones, porque yo aquí si diseño un arco solar y pongo el punto de estudio aquí, sabré las aceleraciones a las que se va a someter mi panel solar ahí arriba, o mi botavara, o lo que sea. Entonces, este es todo el proceso que hay detrás de un proyecto medianamente bien hecho. Vale, este ya se para. Ya venía este.
se ve en pantalla completa. Hazla tú, estás aquí. Ah, eso está bien. Vale, antes he oído a... Bueno, de hecho sigo en el grupo de WhatsApp que estáis planeando la navegación de este verano y hay gente en pro del catamarán y en contra del catamarán. Todo este proyecto empezó con el diseño de un catamarán solar en Southampton y de ahí tuvimos la oportunidad de coger nuestro barco y aplicar aquel conocimiento de aquel barco. Sin embargo, para la vida en el mar, yo mismo he estado trabajando 5 años como capitán de un lagún en 380 en la bahía de San Sebastián y es una sensación de vida en el mar que yo que he vivido toda la vida en un monocasco, no he salido en monocasco, pero la sensación de amplitud, de estabilidad, no sabría cómo expresarlo. Sí que tiene un mayor inconveniente, que es el vuelco. Habitabilidad. Habitabilidad. Además, un lagún son particularmente conocidos porque son muy altos, que tiene un gran problema, el windage, la deriva por el viento en las maniobras. Esto, sin embargo, esto es un Jolly Morgan, el otro, el pequeñito. Aquí podéis ver también el proceso de transformación de la embarcación, ¿no? Limpieza, sobre todo, limpieza. Eso es lo que más nos ha impactado. Llevamos 6 años sin una sola gota de combustible en la sentina. Esto era un barco de 44 tiene ya, 44 años. Y hay cosas muy tristes, ¿no? Que es que yo la he hecho toda la vida, el sentinazo. Cada vez que llegas al barco, está la sentina llena, estás en el puerto deportivo, alguien se toma el esfuerzo de irse a 12 millas. No, lo echamos. Y lo hemos hecho todos y va a seguir ocurriendo. Entonces es lo que yo un día llamé en el segundo proyecto de la segunda carrera, la contaminación inherente a la práctica en el mar, a la práctica de la navegación, con motores de combustión. Porque la gotita de aceite te gotea en el garaje, esa gotita de aceite en el puerto te gotea en la sentina y esa sentina va al puerto. Es inevitable. Entonces, aquí estáis viendo de vez en cuando otra embarcación pequeña, es un Jolly Morgan, está en la bahía de San Sebastián y en el puerto de Hondarribia. Ese es el último proyecto que hemos hecho para una persona muy misteriosa, pero que nos animó. Y le dije, mira, tengo un becario, voy a volcarme en este proyecto, aunque sé que no vas a comprarlo, porque antes de que te diga el precio, ya sé yo que no te vas a lanzar a este proyecto. Pero, sin embargo, fue una maravilla diseñar esa pequeña embarcación de 7 metros y conseguir meter en esa embarcación de 7 metros baterías de litio, motor eléctrico, variador de frecuencia y todavía conseguir una autonomía como para 4 millas más o menos, creo que eran 5 nudos, creo que vienen los datos al final. Y que hubiera todavía espacio para las piernas, porque es una de las normativas que hay, espacio para las piernas y espacio para el culo. Entonces, los proyectos a los que yo siempre lo dije, para tener el mayor sentido de propulsión híbrida es diseñar las embarcaciones desde cero para ello. Es decir, como os he dicho antes, la hélice y su posición es lo que marcará mayormente la eficiencia del sistema de propulsión. Entonces, ¿por qué primero diseñar el barco y luego llegar a la hélice? Cuando quizá puedes pensar directamente en la hélice y llegar a desembocar luego en el diseño de todo el barco. Ya está, ¿verdad, cariño? Gracias. Gonzalo, vuelvo a
va a ser más fácil. Los pros y cons, y aquí, pues yo os podría decir, pero decidme vosotros, desventajas. Aquí solo hay 4. Desventajas que ya os vienen a vosotros a la cabeza de la propulsión eléctrica. Autonomía. El peso de las Peso. baterías. El peso de las baterías de litio. Sí. Yo creo que eso va mejorando, ¿no? Sí, con la densidad energética, pero eso se basa en la química. Ahora antes teníamos la química del plomo, ahora tenemos la química del litio y también tenemos la química de la sal, que esa no la conoce ni Dios. ¿No? Esa es la química de los propulsores de los cohetes de guerra. Y luego están el manganeso, zinc, hay unas gráficas que tenía por ahí, pero bueno, va en base al desarrollo de las químicas. Ahora mismo el litio es lo que tenéis todos en el móvil, en el ordenador, y es mayormente conocido la batería que más densidad energética tiene en este momento. Pero las minas de litio, su contaminación, no sé si habéis visto las fotos de las minas de litio, son piscinas gigantes, rojizas, rosáceas, y luego además tiene lo que casi todos los ¿cómo se les llaman? Los materiales de combustión, ¿no? La scarcity, ¿qué es? Scarcity es escasez, eso es, escasez. Todo aquello que se base en algo que es escaso, desembocará en el mismo desastre de siempre, ¿no? Las pilas de hidrógeno. Ajá, exacto, maravilloso. El problema es que para mi barco, el sistema de propulsión básico eléctrico con baterías de plomo, unos 15.000. Con tecnología de litio y algoritmos de control, 35.000. Un sistema de propulsión con hidrógeno, 400.000. Y solicitado y desarrollado, emails con los fabricantes, y luego está el barco del sur de Francia, que un velero, propulsión eléctrica con hidrógeno, con la planta de hidrógeno. Y el mayor problema del hidrógeno es su estructura atómica, porque es H, y el H tiene un átomo. Entonces podéis entender que la fibra que tiene que parar a ese átomo para que se vaya, el metal de los tanques y de toda la línea, es un metal de alto coste, y todo el proceso de producción, entre otras cosas. ¿El tema de corrosión? Del hidrógeno no te puedo hablar más. No, con electricidad. Corrosión del propio barco. Sí, claro. Los sistemas de producción catódica de los buques mercantes es aplicación de corriente eléctrica. Para proteger a los barcos de hierro mercantes de que se corroan, enchufas electricidad al casco. Entonces, eres capaz de la propia derivación a tierra, si la haces a través del eje, pero corrosión, ¿te refieres a la de la hélice o a lo de los elementos electrónicos? De los... No, por el tema de las baterías, los productos químicos y todo. Y de la electricidad y de los productos químicos utilizados en las baterías. Algo es que... No puede afectar a las piezas del barco, que son metálicas, con tema de corrosión. Sí, si no tienes, ¿cómo se le llama? Si no tienes los galvanic isolators para evitar... Anodos siempre. Sí, pero luego también el sistema en sí tiene que ser un sistema flotante. Todas sus tierras, aunque la norma, que eso no quería decir, pero bueno, no había normativa cuando empezamos con el proyecto de propulsión eléctrica. En 2010 había en el Buró Veritas algo de información. En el 2017 es cuando el DNV saca el primer legajo de normativas aplicables a los barcos de recreo eléctricos. Y es una normativa muy exigente, muy exigente. La corrosión, lo que sí que me preocupa a mí es en toda la circuitería electrónica. Es decir, exacto, están expuestos, son todos circuitos eléctricos, cableados, cajas. Ese es uno de los problemas, pero bueno, hoy en día hay unos sprays y lo cubres todo con una capa de silicona. Y ahí no llega. De hecho, nosotros embebemos nuestras placas electrónicas en un tipo de resina para que los chinos no nos la puedan copiar. Es decir, si alguien viene a mi barco y me roba los componentes, cuando quiera deshacer la resina, dañará la placa electrónica. Ventajas,
pues básicamente las que podéis también vosotros mismos decir. Este fue el primer barco eléctrico que hicimos en el Mediterráneo, el Ferraret, perdón. Baterías de plomo, motor chiquitito eléctrico y un variador de frecuencia, el más simple. Los pros, pues yo solo voy a decir uno, no voy a decir los demás. Llevamos 4 años viviendo con el sol y con el puerto, porque también chupamos energía del puerto, que ahí en ese momento, cuando cogemos la energía del puerto, no sabemos de dónde viene, ¿no? De central de carbón o de donde sea que venga, yo no lo sé. En casa por lo menos puedes hacer ese truco de contratar a una de estas cooperativas energéticas que te aseguran que la que te viene bien, pero en el puerto no puedes. Entonces, quitando la energía que chupes del puerto, la vida que hemos hecho en la bahía de San Sebastián ha sido siempre a sol, solo a sol. Y a viento, con aerogenerador. Entonces, bueno, para evitar los temas de corrosión, las cajas que desarrollamos les llamamos Extreme, ya son para instalar fuera, son capaces de recibir olas encima y el agua no ingresa dentro. Estas son las ventajas. Esta es la caja original del motor de combustión. Ese es el hueco original. Y ese es el motor equivalente. ¿Vale? Entonces ahora al final del primer vídeo visteis, cortamos por aquí en horizontal, todas las baterías están en ese plano y aquí conseguimos otro camarote de popa. Lo que tiene la propulsión eléctrica es la modularidad de sus componentes. Tú puedes poner las baterías aquí, bueno, siempre jugando con los centros de gravedad y una serie de longitud de los cables para las pérdidas por efecto Joule, pero al final sí que es, salvo el motor, el resto de componentes pueden ser instalados de una u otra manera. Por eso decía que si desde cero diseñas la embarcación pensando que va a ser eléctrica, puedes jugar con las masas. Sabéis que normalmente en un barco tienes el centro de gravedad, el centro de empuje de carena, ambos tienen que estar separados no más de un 2%, y juegas mucho con la dispersión de masas o la concentración de masas, para que tu barco sea más duro o más, cuando están las masas separadas, más blando. ¿Vale? Entonces ya puedes afrontar diseños de otra manera. ¿Cuál es la mejor dispersión de masas para mi barco? Esta, entonces voy a hacer esta. Sin embargo, antes no, antes el motor iba aquí, el inversor iba aquí y aquí va todo el peso del motor. Y el combustible, vale, podrías jugar quizá con el combustible. No hay que revisar el combustible. Bueno, esta me lo voy a saltar porque directamente lo vais a ver, los antinazos, ahí está. Pero esto lo vais a ver mucho más rápido. A ver, esto me lo salto. Ah, bueno, claro, se te abre la mente a otro tipo de embarcaciones, otro tipo de diseños. A esto le llamamos los bay boats. Que hay otro problema que tenemos nosotros con la contaminación y es los baños, el sewage, las aguas fecales, que por normativa tenemos que triturarlas, salir a más de 3 millas y entonces ahí podemos tirarlas. O si no las trituramos, salimos a 12 millas y ahí podemos tirarlas, cosa que no hace ni Dios. Entonces, diseñar embarcaciones solares eléctricas para permitir a personas pasear por la ría de Bilbao y con conexión de caca, obviamente. Tasa de retorno bruto, esto es interesante saberlo. Es el coeficiente de la cantidad de energía total, lo voy a explicar. La cantidad de energía que tienes que usar para extraer una unidad de energía. Es decir, antes los pozos de petróleo cogían, hacían un agujero, gastaban 10 de energía y de repente salían allí miles de barriles de petróleo. Obtenían un 100 a 1. De 1 de energía obtenían 100. Eso obviamente, ahora los métodos más elegantes de extracción de petróleo son pequeñas lapas tecnológicas, una especie de digamos, galleta plantada en el fondo marino con unas mangueras que van a un buque factoría y que esas lapas están chupando del fondo del mar el petróleo. Conocéis el fracking también, ¿no? Ahora estamos haciendo el fracking. Otra que es también básicamente es coger una pajita en un granizado e intentar chupar el último
que es lo mismo. El poco petróleo gasificado, perdón, el petróleo gasificado que queda enterrado entre los poros de las rocas es el que ahora estamos sacando, ¿vale? Tasa de retorno bruto. Obviamente, de lo que fue 1 para 100, eso ha ido cayendo, y cayendo, e irá cayendo más. Bueno, si es que es finito el petróleo, que yo no lo sé. Vale, entonces este es el motor que sacamos de la embarcación era un Yanmar. Sí, era un Yanmar. Entonces esto está sacado del manual de mantenimiento, ¿vale? Sistema de combustible cada 300 horas o 12 días de navegación, cada 600 horas, sistema de lubricación, sistema de refrigeración. Todos son mantenimientos sacados del libro, del mismo libro que tenéis vosotros en vuestro barco. ¿Vale? No voy a ahorrarme los números, pero básicamente, fin de la garantía a las 3.000 horas o los 5 años, la vida del motor 20 años. ¿Ok? Una maravilla de diseño. Precio, precio, precio. Total coste tras 40.000 horas. Mantenimientos 92.000. ¿Vale? Coste inicial del producto 12.000. Consumo a 7 litros la hora multiplicado por 40.000 horas multiplicado por 1,25 euros el litro, 350.000. El coste total que te ha implicado el motor al cabo de 40.000 horas, 454.000. ¿Vale? Mantenimiento para cada 40.000 horas. Cambiar un rodamiento. Ya. La mano habrá puesto 400, pero en verdad serán 60 euros o así. ¿Vale? Entonces, coste inicial del producto 30.000. Consumo medio a 11 kilovatios por 40.000 horas a 0,08 euros el kilovatio, sin contar que tomes del sol, la energía. 35.000. Suma total 65.000. Vale, esta es típica gráfica hoy en día para comparar desembolso inicial, total coste de la vida. Desembolso inicial, total coste de la vida. Desembolso inicial, este solo sería eléctrico. Híbridos tenéis varios, ¿no? Es que claro, el híbrido, como lo entiendan, tienes el motor eléctrico al eje. Puedes tener el motor eléctrico en paralelo al eje y el motor de combustión aquí. El motor de combustión con el motor eléctrico en serie. Y por último, el híbrido. Nosotros le llamamos el buffer. Tienes baterías, tienes cualquier fuente de energía, que puede ser un motor de combustión, un motor de hidrógeno, una pila de metanol, una pila de etanol, lo que quieras. Baterías que actúan como buffer y el motor eléctrico. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos híbrido, es eso. Luego está el híbrido serie, con motor de combustión, el híbrido paralelo. Pero el híbrido que admite cualquier fuente de energía de entrada, eso es lo que nosotros pensamos que es el óptimo. Entonces, esta pregunta es la de solo eléctrico o híbrido. Esto es cuando diseñas un barco, este es otro de los pasos, ¿no? Todos los consumos del barco eléctricos multiplicados por días, horas, cuántos vas a usar la bomba de agua, cuánto vas a usar la luz, cuánto vas a usar el microondas a lo largo de un día, a lo largo de una semana, cuánto vas a usar el ancla para fondear, para subir, para bajar. Con eso haces una estimación de todos los amperios que vas a consumir, divides en cuántos días de autonomía quieres y sacas cuántas baterías necesitas. Y esto es una gráfica de producción solar. Ahora esto en aquel momento era calculado, ahora esto tenemos medido desde el año 2012, porque el velero graba cada segundo todos los datos de alrededor, graba la producción eólica y la producción solar. Tenemos los datos desde el año 2012, 7 años de gráficas de cuánta energía solar el barco solo ha ido captando, eólica, y normalmente son jorobas, ¿vale? Entonces estos son los consumos de propulsión más el ancla para fondeo. A la mañana el barco sale del puerto, el barco está en el puerto, alguien va a mear, el café, la cafetera, primera maniobra, salida a navegar durante 1 hora, saca las velas,
el sol está ahí ya impulsándote, llega el anochecer, el sol va acabando, ya haces la maniobra de entrada a la cala, echas el fondeo y pasas la noche. Ya la gente, la música, la fiesta, lo que quieras, y te duermes. Esto es un poco el número de elementos electrónicos. El joystick, esto es igual que los motores normales. Aquí están los packs de baterías, el motor, y esto es la parte de elementos solares. Esto era un catamarán, ¿vale? Uy, ¿qué ha pasado? Vuelta para adelante. Ahí. Ay, que se me va el dedo. Ahí. Vale. Respeto a lo mismo. Y el último. La conferencia también. Entonces aquí solo quiero que tengáis ahora solo 30 segundos de silencio, ¿vale? Este es el ruido que hace. Ver, aquí hay pantalla completa, ¿no es? Arriba. Ahí. Hi, Gon. Hola. ¿Dónde vamos? Santurchi. Sin rumbo. ¿Cómo vamos a ir sin rumbo? Ese es el ruido. En los catamaranes, bueno, en el catamarán en el que yo trabajaba en particular era sobre todo un catamarán de festejos. Entonces el problema es que a las 11 de la noche ya cuando se habían consumido toda la energía te tocaba arrancar los dos motores. Y en ese momento pues todo cambiaba de prisma, ¿no? Ya la maravilla de estar en la noche en la bahía de San Sebastián en ese caso era... quedaba un poco... Además si te viene el olor, el viento, un poquito de viento por la popa, adiós. A tu favor. Bueno, hasta ahí. Todas las preguntas que queráis, por supuesto, y muchas más. ¿Hay muchos barcos eléctricos? En España somos el primero legalizado del norte y el tercero de España, y los otros dos son nuestros, legalizados por Marina Mercante, proyecto entregado. Hubo también, estaban el Ecoslim, el catamarán de Barcelona, los Silemni, Cenorio, pero remotorización hecha y aprobada por Marina Mercante en base a la nueva normativa, porque la normativa salió en 2017, la del DNV. Y las seguridades que te piden, nuestro sistema se basa en redundancia. Es decir, os podría contar una cantidad de problemas que hemos tenido. Hemos tenido hasta electrocución de hombre que se tumba encima de las baterías sin protección. Hemos tenido pequeños fuegos, se nos ha quedado a mitad de potencia, hemos tenido un montón de cosas, pero que siempre y cuando pasa el joystick por cero, ocurre un reset y todo se arregla. Y en el peor de los casos, bajo, apagamos con coco. Le quitamos como con el ordenador. Es que es igual, como el móvil. Haces un reset y patacón. El trabajo que hacéis, ¿los barcos estarían capacitados para cruzar el Atlántico, por ejemplo? ¿O tienen algún tipo de limitación? Todo el que tuviera la embarcación por su propio diseño de seguridad en la mar. Es decir, si... No, la limitación... De hecho, les llamamos barcos nómadas, porque una vez que está en el mar, a las horas del mediodía, las baterías, a mí se me llena el barco una vez muertas las baterías, en 2 días están rellenas, a tope de nuevo. Las autonomías, aquí para autonomía a máxima potencia, 2 horas. Ese barco, con baterías de plomo, y con solo la mitad de las baterías de plomo que pensé diseñar inicialmente. 2 horas de autonomía a 6,5
viviendo en el barco una semana entera. Aislado, con música, conciertos con guitarra eléctrica, frigorífico, aire acondicionado, con todos esos hotel loads, una semana en San Sebastián, que ha sido este verano. Este verano nos fuimos allí con los amigos a navegar. Y tiene la filosofía propia de navegación, ¿no? Antes tú salías de un puerto y querías llegar a otro y tenías que calcular y navegar hasta que llegaba el momento y arrancabas el motor, ¡pum!, iba recto, que es genial. Y yo lo he hecho toda la vida, he cruzado todo el norte de España desde los 8 años, desde los 21 solo, con ese barco. Entonces, yo ya sé, joder, tienes 20 días de vacaciones, quieres llegar a Coruña, viento lo que sea, ahí pones el motor y tiras para adelante, ¿vale? Es otra filosofía. Tú cuando te compras un coche de monte, porque te gusta ir al monte, o por otras cosas, ¿vale? Pero inicialmente te compras el coche de monte para ir al monte, y sabes que tu coche en otro sitio tiene unos handicaps, cosas que bien o que mal. Entonces depende de las personas. Obviamente yo convertiría todos los barcos de España y les pondría un generador. Nosotros tenemos un generador en la popa, y cuando nos quedamos sin energía hacemos un rezo y arrancamos. Pero depende del desarrollo de la tecnología, de la curva S, de la evolución de las tecnologías, de la competencia para desarrollar baterías, pero es que eso a día de hoy nosotros ahora mismo estamos mirando, porque de lo que era todo hace 10 años, que no había un solo vehículo eléctrico, y ahora en Bilbao hay una flota de 20 taxis, yo voy viajando en China pues he tenido la suerte de conocer al dueño de la empresa del Tesla chino, y he estado con él en su megacoche, todas las motos son eléctricas en China, porque tenemos otra cosa, que es la contaminación. Y eso, yo muchas veces me callo, pero a mí en los buques mercantes ahora mismo nos están exigiendo que empecemos ya no a reducir, sino a medir todo CO2 que produzcamos, bueno, y SO2, todos los gases contaminantes que produzcamos han de ser medidos y contabilizados. Hemos de pasar, ya no se va a poder consumir chapapote, ahora vamos a tener que consumir diésel. Diésel para los barcos es oro. Es oro. Entonces, la nueva normativa de 2020 prohíbe el chapapote, no prohíbe el chapapote, prohíbe la producción de contaminantes a la atmósfera. Entonces es que aquí no lo vemos, aquí en Bilbao lo veis más que en Donostia, pero la contaminación está ahí en Shanghái estás, y lo que ves delante ciertos días es que no ves ni el edificio. Y nos reímos, ¿no? Cuando vemos a la gente con el cacharrito, ya, despiértate tú cada día y ve esa nube de toxicidad encima tuyo y luego verás si te pones tú mismo o no te pones eso. Entonces hay un factor que a mí jamás se me va a quitar. Nosotros hicimos esto no por hacer mercado ni por hacer nada. Nosotros hicimos esto porque nos gustaba el respeto al medio. Y luego porque era divertido. Están haciendo híbridos que son a gas también. Sí. En plan el fuel, Sí. Y el gas. Sí, sí. En los barcos, los grandes, los motores duales, que llaman. Sí, sí. De hecho, mi empresa tiene la primera gasolinera de gas flotante. En Algeciras, en Gibraltar la tenemos ahora. No, perdón, esa está en Huelva. Sí, sí. Se están buscando nuevas, se está restringiendo. La contaminación, quieras o no. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hablas de contaminación y la gente lo ve algo como del futuro, como esto no está ahí. Pero yo tampoco yo no soy científico y no tengo los datos del planeta entero para decir que la contaminación es real. No lo sé. El norte de Europa tiene otro concepto que tenemos aquí en el sur de Europa. No, han empezado antes. Mucho, Ahora llevas por cualquier zona cualquier país de los Países Bajos y todo eso, y coches eléctricos por la calle es una cosa muy común. Bélgica Con sus cargadores en la calle. Bélgica ha prohibido los diésel en 2021 va a ser. Y así todos. Lo único que aquí no se veía. Ahora ya aquí ya ves coches eléctricos. Pero el norte...
Y bueno, las zonas de restricción mayores para entrar con barcos mercantes y el tipo de fuel que consumes es según llegas al Canal de la Mancha. Según llegas al Canal de la Mancha, tienes que parar de quemar chapapote y consumir gasoil. No te dejan consumir chapapote. ¿Por qué? Porque no te dejan contaminar su espacio. Muy inteligentes son. Mi espacio no lo contaminas. Pero ahí en tu costa, lo que quieran. Ahora es muy curioso que uno de los sistemas que estamos utilizando para limpiar los gases es metemos agua, subimos el agua a la chimenea, limpiamos todos los hollines y todos los ácidos y echamos toda esa mierda al mar. Porque han pensado, vale, no lo echamos arriba, vamos a echarlo abajo. Es curioso, ¿no? Aquí el tráfico del Golfo de Vizcaya, desde Coruña hasta el Canal de la Mancha, si todos esos barcos van a estar cogiendo lo que antes iba a la atmósfera y echándolo al mar, y ese mar es nuestra bahía, nuestro Golfo de Vizcaya, Bayo Biscay, ¿qué va a pasar? Nuestras anchoas, nuestros... Hablarán idiomas. Las anchoas hablarán idiomas. Sí. No sé, yo, al final, para un usuario, yo os llevo viendo el año y medio que llevo viviendo aquí. Salís, navegáis, hay una actividad increíble de navegación aquí en Bilbao. Es maravilloso. Todos los fines de semana, actividad. Salís, navegáis, volvéis. Salís, navegáis, volvéis. Eso lo hemos hecho eléctricamente desde hace 4 años. Esa salida, navegar y volver, lo hemos hecho eléctricamente hace 4 años. No hemos consumido una cuota de combustible para hacer eso. Para la travesía, dirán algunos, sí, toda la razón. Pero en la travesía tengo un generador. Tú, Borja, que se puede considerar que eres experto y pionero en este tema, lo has demostrado con tu barco. ¿Tú qué piensas? ¿Cuándo se puede generalizar todo este tema del eléctrico para nuestros barcos y tal? ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos en que esto se implante? 7, 10 años. Yo creo que va a depender de los astilleros. Porque el avance no es... Va a depender va de en los astilleros, progresión. porque nosotros no tenemos capacidad para... No puedes, salvo que te explote el motor. Claro. El avance no va en progresión aritmética, va en progresión geométrica. Y entonces, ¿qué pasa? Que debe ser corto, ¿no? No, pero es que ya está ocurriendo. Es decir, yo me refiero a que en 7, 10 años el puerto, ¿qué pasa? Que los barcos duran mogollón. Si los barcos no duraran tanto y la gente los cambiara más habitualmente, enseguida iban a estar. Pero los barcos los mantenemos 40, 50 años. Entonces vuestros barcos no los vais a convertir, salvo que seáis un apasionado de ello, o salvo que se os reviente el motor. Cuando se os reviente el motor y tengáis las opciones de elegir, mira, voy a deciros unos números rápidos de Jonas, ¿vale? Él es el capitán del Mimas, un barco de motor, un Dokebe, es de aquí, encima español, astillero español también. 10,6 metros, 2 motores de 600 caballos, ¿vale? La conversión de ese barco a eléctrico, con una autonomía de 5 horas, son 10.000 euros. La venta de sus motores eléctricos, más o menos, suma esa cantidad y un poquito más. Luego te toca la mano de obra, el que te va a sacar eso y te va a instalar, ¿vale? Ahí es donde está el kit de la cuestión. ¿Cuánto te van a cobrar los de las náuticas? No lo sé. Otra cosa te digo, una desventaja de la propulsión eléctrica es los conocimientos técnicos que hay que tener, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que saber de variadores de frecuencia, de configuración de parámetros, de unión de cables, de mogollón de pequeñas cosas. Entonces vuelvo a repetir, 10.000 euros más la mano de obra, con un generador, 5 horas de autonomía a 4 nudos, potencia de 20 caballos. Y luego tú vendes tus motores viejos y vendes todo el mando de arriba, ¿cómo se llama? El cable que llega hasta la inyección, etc. No es tan caro. Convertir tu barco por 10.000 euros, tu barco de motor, no estoy hablando de vela. El de vela yo ya os he hecho al inicio un velero de 12 metros, con 6,
El sistema más simple y sencillo, máximo 15.000. El sistema que nosotros tenemos instalado es otra cosa, ¿vale? Nosotros tenemos ahí inteligencia, algoritmos, sensores, domótica, energías renovables, generación de energía a través de la hélice, eso ya es otra cosa. Entonces, no es tan... El único hándicap, de momento, es el coste, pero el coste de las baterías de litio está cayendo en picado, sobre todo porque la industria automovilística, mira, a mí me lo dijeron en Madrid, Borja, cualquier cambio que ocurra en la industria automovilística desembocará al poco tiempo, igualmente, en la industria de recreo, de yates de recreo. ¿Vale? Entonces, según el parque automovilístico está creciendo como está creciendo híbrido, las normativas que se están aplicando están creciendo como están creciendo, lo mismo va a ir ocurriendo. Pero el problema de aquí es que no podemos comprar más barcos porque no tenemos más sitio en puertos y los barcos que tenemos van a estar ahí como dinosaurios un largo tiempo. Es verdad que la contaminación que van a dar las baterías eléctricas va a ser muy superior a la contaminación que estamos dando ahora con los carburantes, o es una noticia falsa. No sé, yo llevo, como te he dicho, desde el año 2012 con 4 baterías de plomo. 4 baterías como las que tenéis, bueno, son un poco grandes, ¿vale? Son de 72 kilos cada una. Desde el año 2012, 7 años, con 4 baterías. La contaminación que se usó para producir esas baterías fue, no sé, porque no produzco baterías, pero la contaminación que hubiera yo producido consumiendo combustible durante todo ese tiempo, no sé, mi cabeza en este momento no sabe de darte la respuesta, pero intuyo que no es tal. De todas maneras, el primer barco que hicimos fue con baterías de plomo, el Ferreret. El segundo barco que hicimos, el Esventat, que era un Gran Soleil, fue con baterías de sal. Y eso es lo que yo instalaría en mi barco y instalaría en cualquier lado. Porque es sodio, es puro sodio, es sal. Tú, de hecho, cuando la compras pagas el reciclaje. La densidad energética, es que hay otras presentaciones que os podría enseñar, que no voy a enseñaros, que son muchos datos. ¿Vale? Entonces, la otra tecnología de acumulación de energía utilizada en los cohetes de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la producción de litio, sí me da miedo. Las baterías de plomo, el handicap de la densidad energética y el peso. La tecnología de la sal, ok. Tecnología del hidrógeno, ok. Ok, con el problema del coste de los tanques y la pila de hidrógeno. ¿Vale? Si eso va bajando, súper ok. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas sol y te sobre la energía, yo he hecho muchas veces lo he pensado, meto 2 electrodos en mi tanque de agua dulce y produzco hidrógeno y lo acumulo. Porque eso es el hidrógeno. El hidrógeno tú lo produces fácilmente, muy fácilmente. Aplicas electricidad al agua. En el, no sé si ya era el ánodo, ¿no? El H-, el H+, creo que es donde se forman las burbujas que poco a poco irán saliendo, acumulas ese gas, luego ya si eres capaz de comprimirlo, licuarlo y almacenarlo en modo de agua, entonces tienes hidrógeno, que ese sí. Pero de momento, no. De momento el hidrógeno no. Entonces sí, requiere desarrollo, pero cuando la raza humana se pone a desarrollar, desarrollamos rapidísimo lo que sea. Cuando todos a una trabajamos juntos, ¡pum! Esas baterías de sal, ¿en qué consisten? ¿Son más ligeras o más pesadas que las de litio? No, densidad energética es la misma. Densidad energética... A ver... ¿Dónde estás? Densidad energética es la misma... Qué pena. Bueno, si no la busco aquí. Cebra. Fiam... Salt Battery. Fiam Group, ahí está. No, eso no es. Molten Salt, vale, en Wikipedia. Este es el único inconveniente handicap que tiene, es que es como el frigorífico. El frigorífico tuyo necesita encenderse unas cuantas veces al día para mantener el frío. Estas baterías, aunque tienen buen aislamiento térmico, porque lo que hacen es sal, pura sal, la calientas
300 grados, a 300 grados la sal funde, se forma el electrolito y entonces ahí puedes descargar la batería y hacer uso de su energía. Pero necesitan un calentamiento de 100 vatios. 100 vatios no es mucho, ¿eh? Esta calefacción pues, tendrá 500 vatios o las que tenemos en casa de aire son de 2000 vatios. ¿Vale? 100 vatios que se enciende unas 3 veces al día y es sal. Esa no contamina, esa está bien. Pero tiene esos 100 vatios. Pues fíjate, el sol en un panel solar como esta mesa son casi 250 vatios. Esta mesa son 250 vatios de sol. Pero de momento lo mejor es que haya barcos para que la gente los conozca, que vea, que naveguen ellos, que los vea funcionar y poco a poco, o sea, al final algo seguro todo va a ser eléctrico, o magnético o eléctrico, eso no hay ninguna duda. Eso no hay ninguna duda. Es imparable porque hoy ha salido en internet la noticia de que Volkswagen en los próximos 7 años ya tiene todo previsto, o sea, incluso todos los puestos de trabajo que se van a ir a Lete. Pero en los próximos 7 años, solamente para Europa, va a fabricar 20 millones de coches eléctricos. Solamente Volkswagen, ¿eh? Luego hay un tema muy interesante con el tema de los coches eléctricos, que es la tecnología Vehicle to Grid. Es decir, ese coche eléctrico llega al final del día, todas las familias llegan a su casa, conectan el coche, ¡pum! Entonces, todos esos coches eléctricos conectados a la red eléctrica de un país es un buffer de energía. Es decir, si el país en ese momento necesita a la noche suministrar energía o acumular excedente de energía, podrá utilizar todos los vehículos de su estado para acumular su energía, usar sus baterías, ¿vale? Dentro de los sistemas de propulsión eléctrica en automovilismo se considera esa interfaz grid to vehicle como un todo. Es decir, todos los coches aquellos conectados a las casas. Imagínate que cuántos coches no se mueven a lo largo del día, cuántos coches hay aparcados en las aceras, ¿vale? Imagínate esos coches todos conectados, de momento hay un pico de requerimiento de energía en el país, coge de los coches, me pagas un canon de 5 euros al mes, te dejo que uses las baterías de mi coche. Llego yo al día siguiente, veo la gráfica, ayer me consumiste, me has pagado, vale, qué contento estoy. Hay muchas posibilidades, luego el coche inteligente, el coche interconectado, todo, de hecho todo, ya está todo cambiando a una velocidad increíble. Una duda que, ¿quién va a producir toda esa electricidad? Eso es otro problema, la adicción del hombre a la energía. Si hay 30 millones de coches, pones 15 millones de coches eléctricos, ¿dónde enchufas eso? ¿Cómo recargas eso? Con la fusión nuclear. No, bien. Bueno, de momento tenemos un país que de hecho hace menos de 8 meses, o no, hace un año se le obligaron a quitar la ley esa antiimpuesto al sol, ¿no? No sé exactamente el año. No, lo quitó el Parlamento. Lo quitó el Parlamento. Yo fui uno de los denunciantes ante ¿cómo se llama el órgano que nos representa a todos los europeos en Bruselas? Bueno, me llamaron por este tema, ¿quieres denunciar? Y denuncié, pero yo sin querer meterme, yo no sabía ni lo que firmaba. Pero fuimos uno de los denunciantes de aquella situación en la que se prohibía hacer el uso propio de la energía solar. Ahora mismo, las vastas extensiones de campo... Bueno, hay un problema que decía mi profesor de física de Madrid. Toda la energía tiene un propósito. Si los molinos eólicos en lo alto de una colina paran el viento para cogerle su energía y ese viento iba a venir al otro lado de la colina a pasar por flores y mover su polen, tú le estás extrayendo esa energía al viento. Eres un osado y un soberbio por quitarle esa energía al viento. Sí, la vas a usar para ti, muy bien. Lo que pasa, si cubres todo el suelo de paneles solares, toda esa energía que estaba destinada a caer en el suelo, a producir calor, para el manto o para la producción de hierba, la estás quitando de su fin, el fin que estaba destinada a hacer. Entonces el problema es la adicción del ser humano a gastar energía en carreras salvajes, en cualquier cosa que te imagines. Entonces sí, si todos los vehículos fueran eléctricos y la gente quisiera seguir teniendo
coches de 500 caballos, sí, seguiríamos teniendo un problema. ¿De dónde sacamos la energía? Pero no tengo ninguna duda de que la producción de energía va a evolucionar mucho más rápido de lo que nos imaginamos. De hecho, ya está ocurriendo. Tipo fusión, ¿no? Tipo no, fusión o... Yo diría más las energías, sigo diciendo las renovables, todas. La maremotriz, la undimotriz, la solar, la eólica, pero en su justa medida, bien balanceadas. Los consumos de las personas y de las industrias, bien balanceados también, porque en este momento la manera de despilfarrar la energía es... De hecho, el boom que hay en el mundo marítimo ahora mismo nosotros estamos trabajando con el gobierno inglés porque nos dan gratis sus servicios de mejorar nuestra eficiencia energética. Obviamente somos de los pocos que creemos, de empresa que creemos en la innovación y el desarrollo, les hemos permitido acceder a nuestros datos, pero es lo fashion ahora, eficiencia energética. Porque es muy fácil hacer eficiencia energética. Pones ahí un detector de movimiento, esa luz se encenderá cuando pases. Ese ventilador que funciona a unas revoluciones, le pones un variador de frecuencia, etc. Allí que hay pérdidas de calor, le pones un aislamiento. Es que está por todos lados. De hecho, fíjate cómo ganan los veleros las regatas. Aquel timonel que roce el que menos el mar con golpes de timón, el que menos arañe al mar para corregir su rumbo, ganará. El que mejor sepa aprovechar la energía ínfima del viento, ganará. La gente de los barcos de motor no entendamos que navegamos a vela, cómo somos capaces de ir a 7 nudos, pero porque nos encanta, aunque no lo sepamos, nos encanta la eficiencia energética. ¿Tendrán futuro también para recargar los millones de coches que habla aquí? Claro, bueno, yo he oído también que, claro, los coches al final se tendrán que cargar de noche, porque de noche baja el consumo de una manera muy notable, y aunque haya coches que estén andando de noche, pero no importa, baja un 90% el consumo, y en ese momento será el que se aprovechará para que los coches en ese momento se estén cargando, ¿no? Yo lo veo... Sí. Pero ¿por qué no se estudia, aparte de ir al hidrógeno para generar energía? ¿Qué pasa? ¿Hay problemas demasiado...? El hidrógeno, el problema mayor es que tienes que producirlo para luego consumirlo. Tienes que usar energía para producirlo, para luego consumirlo. Tú el hidrógeno no lo encuentras en una mina. El hidrógeno lo tienes que producir, entonces está muy bien cuando te sobra la energía del sol. ¿Qué hago con ella? ¿La acumulo en baterías o la acumulo en hidrógeno? Ahí sí, está muy bien. De hecho, lo que yo veo es que las horas centrales del día serían las de recolección, como la hormiguita, que recolecta, y la noche sería la hora de todos esos coches que se quedaron en casa acumulando esa energía, ahora llegan los coches gastados de la gente que ha ido a trabajar y estos, ¡boom!, comparten. Pero todo eso será programación y inteligencia artificial, el internet de las cosas, todo interconectado, y nosotros al final obsoletos, todos robots. La revolución va a ser igual en los barcos que los coches, ¿no? Como te dije, según un gran profesor de Madrid me dijo a mí, aquel cambio que ocurre en la industria automovilística desembocará inevitablemente en la industria... En los barcos deportivos va a ocurrir lo mismo también. Está ocurriendo ya en los barcos de... Joder, sí. Los remolcadores, los barcos de prácticos, los barcos de transporte de personas en los fiordos noruegos, todos aquellos ya están siendo eléctricos, de unos tamaños considerables, ¿eh? Diesel eléctricos algunos, eléctricos otros. ¿Vale? Perdona, Borja, que le corrija a tu profesor, pero los híbridos eléctricos estos llegaron antes a la náutica que a la automoción. Que esa gráfica has visto, ¿verdad? Bueno, todo llega antes a la náutica que a la automoción. Estamos sinceros. Aquel era un gran profesor. Sí, todo. Y no te diría eléctrico, sino magnético. Es decir, el motor eléctrico es un fenómeno magnético. La electricidad
energía al moverse a través de unas espinas genera un campo magnético. El campo magnético que está en su rotor reacciona al movimiento del campo magnético que gira. Es magnético. El tren de alta velocidad japonés o chino. ¿Cuál es el que es magnético también? ¿No? Lo que está claro es que para la contaminación y para el cambio climático va a ser una ventaja extraordinaria, ¿no? Sin duda. Siempre y ¿O hay alguna duda? Hay duda, claro. Todas las ondas electromagnéticas que generemos, es decir, generamos campos magnéticos cuando utilizamos motores eléctricos. Entonces no sé si eso afectará de alguna manera. ¿Y eso qué pasa? ¿Se está estudiando? No sé, yo no lo sé. Yo no sé si se está estudiando, pero te plantean dudas, ¿no? Normalmente cuando la gente descubría una nueva forma de hacer algo, ¡oh, mira lo que hemos descubierto! Y al cabo de 100 años, ¡hostia, pero no habíamos pensado en aquello que esto iba a hacer! Y luego ya somos a reacción, ¿no? Cuando nos damos cuenta después de un tiempo es cuando pensamos en lo que teníamos que haber pensado. Entonces, los desventajas y los males que genere lo que ahora hagamos, no lo sé. ¿Lo sabrá? No lo sé. ¿De cuánto? Tampoco lo sé. Esperamos que los cambios no sean irreversibles. Bueno, que dicen que ya es irreversible el cambio que hemos hecho en el planeta Tierra y que nos moriremos todos en algún momento por ahogamiento. Pero, bueno, de lo que digan a lo que sea, ¿no? Tenemos que ser optimistas. Una preguntita sobre la eficiencia de... la Bavaria cuando te vendía el sistema SideDrive, en vez de hélice, o sea, DF, te vendía que el sistema SideDrive, que ya sabes que el impulso es totalmente horizontal, ganabas 2 nudos. ¿Eso es verdad? Hablar por eficiencia con la ganancia de velocidad es tricky. Es tricky. ¿Es posible ganar 2 nudos con un sistema SideDrive? Por relación a un eje. Sí, ahora sí. Los kilovatios, el QPC, que es el coeficiente casi propulsivo, es el rendimiento del casco multiplicado por el rendimiento relativo rotativo. No pasa mucho rendimiento eso. Entonces el rendimiento del casco es invariable, el relativo rotativo es poco variable, el rendimiento de la hélice, este es el mejorable. El rendimiento de la hélice se mejora con bajas RPMs y mucho diámetro. Mucho diámetro. ¿Vale? Entonces, bajas RPM lo consigues con el motor eléctrico. Porque si metes un motor de combustión y al motor de combustión le pones un engranaje multiplicador, el engranaje ya te está dando un 2-3% de pérdida. ¿Vale? Entonces, nos centramos en bajar revoluciones y aumentar diámetro. Bajar revoluciones, motor eléctrico. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico desarrolla toda su fuerza desde la revolución 10. Es decir, los rompehielos por eso son eléctricos, porque cuando les toca romper el hielo con las hélices, bajan las revoluciones de la hélice hasta que se convierten en un triturador de hielo. Pues las propias hélices trituran el hielo, porque tiene mucho par a bajas revoluciones. Cuando tú pones primera en el coche y no aceleras suficiente, se te cae. Cuando intentas arrancar en tercera, se te cae también. Entonces, motor eléctrico para bajar el RPM. Para aumentar diámetro, tanto como puedas bajar la cola para poner una hélice más grande, mejor. Yo siempre he dicho, al mar le gusta lo que la naturaleza ha diseñado desde hace muchísimo tiempo. ¡Ay! La hélice es más eficiente que una bomba, por ejemplo, para propulsión a chorro, como hacen algunas motoras de estas. Bombas hidráulicas. Eso, bombas. De hecho, has hecho una pregunta muy interesante. Lo que habéis visto antes en nuestro motor, ¿vale? Que es el motor con el eje a la hélice, y se veía aquí una especie de cilindro metacrilato. Este cilindro lleva la medición de par. Y descubrí recientemente, investigando sobre este tipo de medición para evitar la cavitación, ¿vale? Porque algo que medimos en nuestra primera prueba con motor de combustión era que medíamos la gráfica de producción de par
y vimos que de repente esto pegaba siempre a unas 1800 RPM. Y esto era cavitación, es decir, si el motor había podido producir esta energía, todo esto era cavitación. Entonces me enteré que la industria hidráulica de las grandes tuberías, donde tienen bombas, aquí hay un molinete, ¿vale? Imagínate que eso es un molinete. Buscan con estos mismos sensores el momento de la precavitación. Buscan este momento. Y mantienen ahí las hélices. Entonces, si nosotros pudiéramos tener control sobre la tracción de las hélices, y eso lo consigues con la propulsión eléctrica. Con la propulsión eléctrica eres capaz de medir el inicio de la precavitación. Entonces en ese momento es cuando controlas. Es como lo que hacen los coches ahora, ¿no? Cuando haces una curva, una rueda tiene más potencia que la otra, los coches modernos, no el mío. Entonces, ¿cuál era la pregunta? No, si es más eficiente una hélice que una propulsión a chorro. Que los jets, por ejemplo los jets. Pues cada uno, es que estos son más para altas velocidades. Las motoras de policía, por ejemplo. Claro, ¿ves? Altas velocidades. Sí. Para altas velocidades, sí. Las motos de agua, otro tipo de embarcaciones también. También está muy bien cuando hay poco calado. También está muy bien cuando hay poco calado. Sí, sin duda alguna. El mar es tan específico que pues ya ves los peces. ¿Cuántos sistemas de propulsión existen en la naturaleza por sí misma? Tienes los peces, los que tienen aletas horizontales, las ballenas, aletas verticales, tienes las cosas las que se mueven así, hay un mogollón de sistemas de propulsión, pero el camino me transmite, había un cálculo que hice, quería hacer muchas veces, es la superficie mojada de una ballena, por los coeficientes de fricción que os dije al principio, me va a dar unos kilovatios de energía que hace falta para que la ballena navegue a 25 nudos, y calcular con biólogos cuánto plancton consume con sus kilocalorías para ver qué eficiente es el sistema de propulsión de la ballena, porque es el más lento y el más fuerte que hay en la naturaleza. Al mar le gusta suavecito y fuerte. Suavecito y fuerte. Bajas revoluciones, mucho diámetro, y así mejoras, y que esa mejora. Pero tenían que haber hablado de otro tipo, no te pueden dar una... Bueno, ellos se referirían a que con la misma potencia de 10 kilovatios antes navegabas a 5 nudos y ahora ibas a navegar a 7 nudos. Eso te lo vendían, cuando comprabas el barco te vendían. El sistema Sail Drive, ganas 2 nudos. Lo único que te acuerdas de la gráfica que os enseñé al principio, ¿verdad? Que era así exponencial, ¿no? Y os he dicho que esta es la velocidad lógica. Esta es la velocidad de casco que buscas cuando la energía es del viento, era el 1,34 por la raíz de la flor en la flotación. Entonces, si ellos te decían estos 2 nudos en esta parte, porque para mejorar 2 nudos aquí, fíjate qué salto de energía, ¡ay, que os pinto esto! ¿Qué salto de energía tienes que dar? Entonces depende, claro, mejorar 2 nudos aquí está tirado. Está tirado, ¿eh? El consumo de mira, con mis paneles solares, con los 4 paneles solares, mi barco navega a 3 nudos sin baterías. Porque a 3 nudos, el incremento de potencia es muy pequeñito. Aquí es cuando empiezas a decir, bueno, estoy en una zona de compromiso. Por eso antes cuando os hemos hablado de la potencia del amigo, era de 4 nudos, lo que él considera como una navegación X. Slow motion, bueno, en el mar se dice, ¿cómo era otra vez? Slow steaming. Slow steaming. Esto es los petroleros, ¿eh? No pusimos. Voy a abrir una cerveza. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Nos va a dar un colapso. Muchas gracias. Nada.